Buenas noches, hermanos. Realmente es un honor poder hoy empezar el estudio del capítulo 19 del libro de Deuteronomio. Y vamos a empezar leyendo todo el capítulo. Dice en Deuteronomio 19, versículo 1: Cuando Jehová tu Dios destruye las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. Y este es el caso del homicida que huirá ahí, y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo: separarás 3 ciudades, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare, y se levantare contra él, y lo hiriere de muerte, y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán, y lo sacarán de allí, y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás, y quitarás de Israel la sangre inocente, y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Versículo 15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová, y delante de los sacerdotes, y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Señor Jesús, te pedimos que en esta noche tú nos puedas guiar a entender lo que nos quieres hablar con esta palabra, Señor. Que nuestro corazón pueda enternecerse, Señor, y podamos comprender, Señor, que tú cuidas, Señor, de cada detalle de nuestras vidas, Señor, pero que también nos enseñas a cuidar la vida de nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, imitadores y hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En los primeros versículos dice: cuando Jehová tu Dios destruye las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da, para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. El Señor instruyó a Israel para hacer 3 ciudades de refugio en la tierra prometida, y les instruyó que las hicieran ubicadas en el centro, es decir, en medio de la tierra. Hay otros pasajes en la Biblia que también hablan de las ciudades de refugio. Entonces vemos que en realidad el Señor quería hacer una gran diferencia. Y Jesús también en el Nuevo Testamento usa o habla acerca de las intenciones del corazón. Y es por eso que en la mayoría del Nuevo Testamento vamos a encontrar cómo Jesús habla. Si cualquiera simplemente en su corazón dijere fatuo
y es culpable de juicio. Vamos a ir ahora a la palabra, a leer esa porción donde dice en Mateo 5, dice así 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, vuelve y haz las paces. Dice, ¿te acuerdas que tienes algo contra ti? Por tanto, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y dice en el versículo 27, también sobre el no cometer adulterio, lo uso como ejemplo porque acá Jesús habla de que el pecado de adulterio empieza en el corazón. Cualquiera que mira a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, realmente, aunque algunas personas puedan pensar de que hay una división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en realidad no hay. ¿Por qué? Entonces, esta es la conexión que existe en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús utiliza mucho el libro de Deuteronomio para explicar o dar razones del reino de los cielos, porque quería explicar que el pecado nacía en el corazón de las personas. No es que entraba, sino que nacía del corazón. Acá dice en otro ejemplo, en Josué 20, del 7 al 8, ¿cuál era el propósito y la práctica de las ciudades de refugio? Dice, entonces señalaron a Ces en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem, en el monte de Efraín, Kiriat Arba, en el monte de Judá y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad de la tribu de Gat y Golán en Basán de la tribu Manasés. Entonces, estos son los nombres específicos de cuáles eran estas ciudades de refugio y el propósito. El propósito ya lo hemos entendido, vamos a seguir profundizando en ello, porque en realidad Moisés ya había establecido a Becer, Ramot y Golán como las ciudades de refugio en el lado este del río Jordán. Esta orden se da en Deuteronomio 4, el 41 al 43, cuando dice, entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán, al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo aún de estas ciudades salvase su vida. Becer en el desierto, en tierra de la llanura para los rubenitas, Ramot en Galad para los gaditas, y Golán en Basán para los de Manasés. Arreglarás los caminos. El pueblo de Israel debía hacer buenos caminos a cada ciudad de refugio para que las ciudades fueran accesibles. Y en realidad estos caminos, según la tradición, debían medir 32 codos de ancho y debían ser planos para que no haya impedimentos en el camino y se mantuvieran constantemente en buen estado. O sea, ellos eran encargados de que la llegada a la ciudad de refugio fuese bien dirigida, es decir, que la gente supiera a dónde ir apenas sucediera un accidente de esta catástrofe, es decir, de una muerte sin intención, para encontrar refugio. Y algo similar pasa, el Señor nos dice a nosotros, cuando nos llama a hacer camino y anunciar que el Señor es nuestro refugio, que Él viene. Dice, no sé, vamos a leer Isaías 40, dice, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y luego dice en el versículo 3, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájase todo monte, y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se llane. Entonces el Señor quiere consolar a su pueblo, pero ¿cómo? Haciendo caminos rectos, caminos estables, caminos donde las personas puedan transitar y llegar hacia Él, ¿no? Y luego volvemos nuevamente al estudio. Entonces luego entendemos que el pueblo no debía tener ningún impedimento de llegada a estas ciudades de refugio. Dice en Deuteronomio 19, del 8 al 10, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios, y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre.
Si Dios ensancha nuestro territorio, era porque Dios sabía que su pueblo se iba a ir extendiendo, iba a ir expandiéndose en territorio, iban a necesitar más ciudades de refugio. Porque si es que una ciudad quedaba demasiado lejos de la otra ciudad, no le iba a servir de nada. Entonces tenían que tener ciudades de refugio cercanas a las ciudades donde ellos vivían. ¿Por qué? Porque el vengador de la sangre los podía alcanzar antes de que pudiesen llegar a la ciudad de refugio. ¿Y por qué el vengador de la sangre? Porque si es que uno con intención comete una falta y mata a alguien, va a haber gente lastimada que va a querer vengarse por la sangre derramada. Igualmente iba a suceder si es que una persona moría de forma inocente, es decir, si es que dos inocentes están en una, como nos da el ejemplo de la palabra, cortando leña y el hierro se sale del hacha y le cae en la cabeza al otro y muere de forma inocente, sin intención. Esa persona tenía que, el homicida sin intención tenía que procurar llegar a una ciudad de refugio antes que fuese alcanzado por un vengador y lo matase haciendo justicia, que también se explica en la palabra cuando dice ojo por ojo, diente por diente. Entonces dice también, continuando en los versículos, entonces añadirás 3 ciudades más. Finalmente habría 6 ciudades de refugio con 3 a cada lado del río Jordán. Cada una de las 3 ciudades a cada lado se colocaría como norte, centro y sur. Y en Josué 20, el 7 al 8, nos explica, haciendo un paralelo, cómo estas ciudades reales cumplían perfectamente el plan de ser uniformemente destruidas. Dice, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios, y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Y esta parte es muy profunda y muy preciosa porque sabemos que el Señor, como parte de su bendición para los hijos que le aman, es que Él mismo se va a encargar de ensanchar nuestro territorio. Es decir, si es que uno anda conforme a la ley del Señor, si es que uno busca poner por obra sus mandamientos, busca amarlo a Él, andar en sus caminos todos los días, además de que su territorio iba a ser ensanchado, el Señor también demandaba de que las personas añadieran 3 ciudades más para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra. Y a medida que Israel se iba expandiendo, habrían más ciudades de refugio. Si una ciudad estaba muy lejos, ahora tendrían una facilidad para llegar. Y otras 3 porque era necesario que estas ciudades cumplan el plan que Dios tenía para las personas en todo aspecto. El Señor estaba preocupado por todos los que vivían, los ciudadanos de Israel, por los justos, pero también por los injustos y por los inocentes, ¿no? ¿Cómo era la entrada a una ciudad de refugio? Dice, y el que se acogiere en Josué 24, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Y esto es muy precioso, amados hermanos. Siempre habían ancianos viviendo en las ciudades. Siempre habían personas que tuviesen conocimiento y experiencia. ¿Para qué? Para evaluar justamente las razones. De acuerdo con la costumbre, los ancianos de la ciudad pasaban mucho tiempo en las puertas de la ciudad. Cuando alguien que pasaba huyendo de un vengador venía a la ciudad de refugio, él les ponía su caso en los ancianos a las puertas de la ciudad. Y ellos le recibirían consigo dentro de la ciudad. Después de explicar su caso, la persona huyendo podía esperar hasta encontrar protección dentro de los muros de una ciudad de refugio, aunque debe quedarse allí y vivir dentro de esa ciudad para disfrutar de esa protección, es decir, ya no podía salir. En Josué 25 explica cómo iba a ser la protección contra el vengador de la sangre. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. No entregarán en su mano al homicida. Los líderes de la ciudad de refugio estaban obligados a proteger a aquel que huyó a la ciudad. El vengador de la sangre no tenía la capacidad legal para entregar al asesino a ejecución, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él enemistad antes. Israel siempre ha tenido un sistema legal sofisticado, con juicios basados a menudo en intento y la premeditación. Y es igual, toda la palabra en el Nuevo Testamento habla de la premeditación que hay en el corazón, de ese intento, esa intención que hay en nuestras vidas para pecar. Es decir, si es que hay una intención para pecar y planificar,
somos culpables de juicio. Todos nosotros somos culpables de juicios, porque la gran mayoría de nosotros, cuando fallamos, es porque hemos pensado y premeditado algún plan. En Santiago, el Señor explica esto muy bien en Santiago 1, desde los versículos 2 al 18. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y en realidad este ejemplo lo vemos desde el Génesis. Ustedes recuerdan cómo fue cuando Caín mata a Abel y Jehová lo buscó y Dios le dijo: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y él le dice, antes de que él arremeta contra tu hermano, le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Quiere decir que nosotros somos los que decidimos si pecamos o no, porque se trata de nosotros. En este caso, estamos estudiando un lugar que era de refugio para aquella gente que sin querer, sin intención, había lastimado a alguien y lo habían asesinado. Y en Josué 26 dice: ¿cómo era la libertad para estos homicidas? Y quedará en aquella ciudad de refugio hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa, que es la ciudad donde huyó. ¿Por qué? Porque este homicida iba a ser protegido contra el vengador de la sangre, que debía quedarse dentro de los muros de la ciudad de refugio, hasta que su caso fuera escuchado por completo por las autoridades adecuadas, y hasta la muerte del sumo sacerdote de ese tiempo. O sea, es precioso, porque al igual que nosotros tenemos un sumo sacerdote que es Cristo, que Él es nuestro refugio. Dice que cuando él moría, el homicida podía ser absuelto, libre. Entonces, dice, después de que había sido escuchado, después de la muerte del sumo sacerdote, el homicida podrá volver a su ciudad, tras ser declarado inocente de un homicidio por las autoridades apropiadas, y después de la muerte del sumo sacerdote, el homicida podía regresar a casa y ser protegido contra la ira del vengador de la sangre, es decir, ¿quién tomó su lugar? El sumo sacerdote, y como consecuencia su libertad era restaurada. Y nosotros podemos hablar, amados hermanos, acerca de la ley muchísimo en este caso, porque la ley lo que ha hecho a lo largo desde que el Señor instaló los 10 mandamientos y escribió todas las leyes en Levíticos, en Números, y ahora como el Señor nos habla en Deuteronomio, que la ley, y también luego Pablo dice que la ley es nuestro ayo, es nuestro espejo, que cuando nosotros fallamos, inmediatamente la ley es la que nos juzga, porque hemos transgredido esa ley, pero no porque por ser cumplidores completamente de la ley es que somos santos, no, sino que alguien toma nuestro lugar para ser absueltos, porque acá vemos el caso de una persona inocente que tenía que huir para encontrar un refugio, para encontrar protección dentro de los muros de una ciudad. Fuera de esa ciudad, aquel inocente homicida, porque había cometido una infracción al matar a alguien sin intención, merecía también la muerte. Había un vengador que buscaba por su alma, por su vida. Él encuentra refugio en una ciudad de refugio que había sido propuesta por Dios desde el principio, sino que además al entrar el sumo sacerdote toma su lugar, y cuando este sumo sacerdote muere, el que lo deja, su vida queda nuevamente redimida y vuelve a ser libre. Es la imagen perfecta del Señor Jesús, y nosotros podemos profundizar en entender quién es el sumo sacerdote que nosotros todos tenemos, que es nuestro Señor Jesús. Si bien es cierto, el Señor Jesús no proviene de la tribu de Leví, quienes eran aquellos que tenían el linaje sacerdotal que podía absolver de los pecados a toda la nación. Si ustedes luego desean empezar un estudio personal del libro de Hebreos, todo lo que el autor de Hebreos quiere hacer es eliminar todos los problemas intelectuales que existen para poder entender realmente la labor de Jesús como sacerdote sempiterno, dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra nos habla de que Él se hizo semejante en Hebreos 7:3, dice así: porque este Melquisedec,
rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, nos está hablando un sacerdocio que puede cubrirnos, que en realidad significa su nombre rey de justicia y también rey de paz. ¿Y qué quiere decir? Es algo muy sutil, pero se está hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque al igual que Cristo dice que tiene semejanza al Hijo de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tuvo un sacerdocio perfecto. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó. Él fue el único, inocente, sin mancha, que nunca tuvo intención en su corazón de pecar, sino por el contrario resistió la tentación, y lo vemos esto en Mateo 4, los que gustan estudiar. Pero el sacerdocio levítico era algo que implicaba mucho más allá que la ley, porque la Biblia dice misericordia quiero y no justicia. Entonces el Señor desde el principio, yo sé que hay muchas personas que hablan de que el Antiguo Testamento es un libro en donde se habla mucho de que Dios no tiene misericordia, de que todo era ojo por ojo, diente por diente, pero en realidad ya el Señor estaba pensando desde el pasado cómo cambiar esto, cómo hacer que las personas pudiesen experimentar la misericordia de Dios y no su juicio, porque al matar a alguien, ya sea no con intención, sino con inocencia, por una casualidad, igual era culpable de juicio por ser homicida. Pero el Señor quería que esa misericordia se muestre desde el principio. Dice en Jeremías 9:24, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces el Señor hace, antes del juicio y antes de la justicia, muestra su misericordia, porque esto es lo que Él quiere. O sea, si queremos entender cómo es Dios, si queremos conocerlo, nos podemos acercar a Él por su palabra, pero en su palabra lo primero que vamos a encontrar es misericordia. Es una misericordia gratuita para todos. Si encontramos mandamientos, son mandamientos que nos guían a hacer lo correcto, pero las consecuencias son por las decisiones que tomamos de hacer lo incorrecto, porque Él no nos puede obligar. Nosotros no somos robots que estamos programados. Él nos ha dado libertad desde el principio, y esa libertad es porque Él nos ama. Entonces, dice que Él anhela que lo conozcamos. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y muchas veces podemos alejarnos de conocer al Señor o pensar que lo conocemos porque solo hacemos obras, o en nuestra mente nos estamos torturando. Muchas veces caemos en una falla y nos quedamos pensando todo el tiempo en que somos culpables, y el Señor quiere que nos arrepintamos y que nunca más volvamos a repetir esos errores, pero quiere que vengamos a su misericordia, a ese trono de misericordia del que habla en Hebreos también. Dice en Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados hermanos, Él es nuestra misericordia. Tenemos que acercarnos porque Él nos va a ofrecer su misericordia. En Él vamos a encontrar gracia. No es que de repente el Señor va a tener misericordia. No, el Señor tiene misericordia porque su trono es un trono de gracia. Y en Él encontramos misericordia. Y Él ya nos está esperando. Como ese hijo pródigo tenía un padre que salía todos los días al encuentro con los brazos abiertos. Igualmente, amados hermanos, hoy día nos acercamos al Señor confiadamente y le pedimos que pueda Él mostrarnos cómo es esta misericordia, que podamos encontrar gracia, que podamos también mostrar esta misericordia a las personas que no lo conocen y que puedan tener una cercanía a su presencia, y que seamos nosotros también instrumentos de su gloria para llevar a muchos a Él. Bueno, continuando. En los versículos del 11 al 13 dice, pero si hubiere alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y le entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. El Señor sabía perfectamente que si es que había un asesinato, una intención, alguien que había planificado matar a alguien,
Entonces ellos eran realmente culpables de ese asesinato. Y de todas formas, por salvaguardar su vida, iban a ir a una ciudad de refugio. Pero sin embargo, los ancianos de la ciudad debían juzgar el caso y determinar realmente si es que era digno o no de protección. Dice en estos versículos, lo entregarán en mano del vengador de la sangre, ya que si en el juicio se determinaba que el hombre era realmente culpable del asesinato, entonces sería entregado en mano del vengador de la sangre para que muera. Y hermanos, esto sucede porque no había protección para los culpables dentro de los muros en una ciudad de refugio, porque el reino de los cielos es justicia. La Biblia dice que busca primeramente el reino de los Dios y su justicia. Entonces, hacer justicia es hacer que haya equidad, un juicio justo. En este caso, en el caso del culpable, él tenía que recibir una corrección definitivamente o dar su vida en cambio de su crimen. ¿Por qué? Porque de esta forma se iba a quitar la sangre de Israel, la sangre inocente, y les iba a ir bien. Porque a Dios le interesaba tanto que los culpables fueran castigados y también que los inocentes fueran protegidos. Dios quería que su pueblo fuese un pueblo santo, que pudiesen aprender a proteger la vida y a protegerse entre ellos. Y en realidad, a lo largo de la palabra vamos a encontrar que las ciudades de refugio se asemejan a Jesús. Aún el Antiguo Testamento habla en el Salmo 46:10, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es decir, Él es nuestro refugio, en donde vamos a protegernos bajo el amparo de Dios. Luego en el Salmo 91 dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Y también en Hebreos 6:10, que hace una semejanza de que es imposible que Dios miente, que en Él podemos encontrar un fortísimo consuelo. ¿Para qué? Para hacernos la esperanza que Él ha puesto delante de nosotros. Entonces Jesús está, así como en las ciudades de refugio, al alcance nuestro. Está al alcance de la mano de algún necesitado y de verdad es que nosotros conocemos a alguien que necesita ese consuelo, esa paz, esa seguridad que muchas veces el mundo la quita por las ansiedades. Jesús es el lugar de refugio perfecto. En ocasiones nosotros podemos pensar como cuando uno puede viajar, puedes conocer lugares interesantes o que pueden asombrarnos, pero no hay nada como regresar a nuestro hogar, no hay nada como sentirnos protegidos con nuestras cosas. Y en este caso nosotros somos posesión del Señor y Él dice la Biblia que somos como la niña y sus ojos, somos especial tesoro para Él. Entonces, estas ciudades de refugio estaban abiertas, no solamente para los israelitas, sino también para aquellos que necesitan de Dios. En Números 35:15 dice esto, y se convirtieron también en lugares donde podían vivir los necesitados, porque ahí acudían las personas que tenían carencias. ¿Por qué? Porque eran personas que también necesitaban una protección para poder seguir sobreviviendo. Pero la condición es que uno debía mantenerse dentro de esta protección. No podían salir. ¿Por qué? Porque dicen Números 35, el 26 al 28. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre la hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matara al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Entonces realmente siempre vemos que bajo la cobertura de Dios, de Jesús, nuestra vida como creyentes va a seguir manteniéndose bien, y es precioso porque las ciudades de refugio ayudaban a los inocentes. Pero los culpables también podían venir a Jesús y encontrar refugio. Y hay otros principios legales que vamos a encontrar. Ahora avancemos al versículo 14. Dice, en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Porque Dios había establecido, y Él siempre ha apoyado el derecho básico de la propiedad privada. Si algún vecino tiene un punto de referencia legal, hay que respetar ese punto. Y está prohibido hacer como a uno le plazca. Este mandato era fundamental, pues es el derecho de la sociedad humana. La propiedad privada es la propiedad personal. Y Dios claramente ha confiado ciertas posesiones a algunas personas, y otras personas no pueden tomar como propiedad sin un debido proceso legal. Por eso es que en muchas ocasiones vemos las injusticias de algunos gobiernos que toman principio de autoridad para tomar las posesiones, y eso lo vemos en tantos países donde hay un término legal para esto, donde se han quitado las casas y han venido a ser parte del Estado. Nosotros lo vivimos también hace algunos años
con las expropiaciones que se vivieron en los gobiernos comunistas. Y es porque, aunque pareciera que ellos van a hacer una repartición justa, en realidad sucede todo lo contrario. Ellos expropian, pero eso no es justo, no es legal, es simplemente basado en un principio de autoritario ilegal, ¿no? En el caso de los partidos de izquierda que lamentablemente se han dado alrededor de la historia del mundo. ¿Por qué? Porque estos habían sido fijados por los antiguos, es decir, que hay un principio espiritual para el respeto a la propiedad privada y no se debe ignorar. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. Es la obra de Dios lo que ha permitido que cada uno reciba posesiones. Luego también se consideraba el testimonio. Dice en los versículos del 15 al 20, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Quitarás de él el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y esto porque un testigo no era suficiente para establecer un hecho, un testimonio en un tribunal de justicia bíblico. El Señor no lo quería. Por eso se requerían de 2 o 3 testigos para que un asunto esté debidamente fundamentado. Y esto se tenía que corroborar la historia a detalle. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en el caso de la resurrección de Jesús, eso es histórico. ¿Por qué? No solamente porque la Biblia lo dice, sino porque hay distintos archivos que relatan que fue en la época de Poncio Pilato, en las manos de los romanos, y cada detalle, amados hermanos, el otro día compartía con algunas personas. En el caso de Jesús, la historia de Jesús fue redactada con más de 500 testigos y sucedió 70 años después de la muerte de Jesús. Y en el caso de, por ejemplo, Alejandro Magno, que todo el mundo ha escuchado de él en la historia universal, toda su historia, su biografía fue creada 400 años después de la vida de Alejandro Magno. Entonces los relatos visuales de Jesús fueron prácticamente con más de 500 testigos, que eran testigos oculares, y todos compartían un mismo testimonio. Y no solo ello, amados hermanos, sino que los milagros de Jesús, el 90% de esos milagros eran milagros de sanidades, de salud. Entonces eran cosas tangibles que de la nada eran sanadas las personas. ¿Para qué? Para que hubiese un testimonio real de que las cosas fueron certeras. Dios se ha encargado de eso para que el mundo no diga que no existió el Señor Jesús. Ya cada uno es libre, si acepta o no, pero finalmente termina siendo una fe. Ahí es la fe de los ateos, que ellos deciden no creer aunque la prueba está frente a sus ojos, ¿no? El Señor estaba siempre interesado en que se dé a conocer todos los detalles de algún evento. Tendrían que ser testigos válidos. Cuando se levantara testigo falso contra alguno para testificar contra él, si es que era descubierto con un examen cuidadoso, porque los jueces debían inquirir bien, y iba a ser castigado, dándole el castigo al testigo falso la misma pena que habría recibido el nombre a que se le acusaba falsamente. ¿Por qué? Porque se le haría a él como pensó hacérsela a su hermano. Igual sucedió con Jesús. ¿Por qué? Dios aborrece la mentira, hermanos. A Jesús también lo acusaron falsamente. En Mateo 26, ustedes pueden leer cómo fue el juicio de Jesús. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote. Estaban reunidos los escribas, los ancianos, pero Pedro le seguía a escondidas y de pronto todos buscaban dar un falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Entonces ellos querían que Jesús fuese crucificado. Y dice en el versículo 60, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos y dijeron, este dijo puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces realmente ellos tuvieron en su corazón esa iniquidad, hacerlo caer, buscar testigos falsos para que mientan. Y Dios aborrece eso, hermanos hermanos, porque esas 6 cosas aborrece el Señor. Ustedes recuerdan en su palabra el testigo falso, porque Jesús lo vivió, lo experimentó cuando fue sentenciado a la pena de muerte. Entonces realmente nosotros debemos ser
muy cuidadosos en hablar siempre la verdad, porque el Señor es un juez justo que va a traer a luz toda obra buena y mala, o sea, no solamente lo malo, sino también lo bueno. Dice en Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y de verdad, en el 19 dice: el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, eso es algo que el Señor aborrece. Por eso que tenemos que temer al Señor. Y si hemos cometido en algún momento una infracción, pues tenemos su trono de gracia para redimirnos, mostrarnos el camino y enderezar nuestros corazones a su perfecta voluntad. Y dice: y los que quedaren oirán y temerán. Muchas personas en esta época tenían un impedimento efectivo para el crimen, pero en realidad el Señor quería que los castigos, mejor dicho, la consecuencia del error pudiera disuadirlos o apercibirlos de no cometer el mal. ¿Y por qué? Esto se basa, como dice en el versículo 21, Deuteronomio 19:21, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. El Señor no quería que se le compadeciera ni a un testigo malo ni a un asesino con intención. Este era un principio importante porque esta era la base de la corte de la justicia bíblica. Es decir, había que castigar el falso testimonio tanto como la muerte intencional. Vida por vida, ojo por ojo. ¿Por qué? Porque la retribución era del mismo precio. No había forma de poder defender algo que solamente la justicia podía solucionar con un mismo precio, con un alto precio. Y esto no era para alentar la venganza, sino para que no haya sino para garantizar la justicia. Ojo por ojo y diente por diente también está en Mateo 5, al 38 al 39, porque él da su verdadera interpretación de esta ley. Dice: no es que uno tenga que cobrar un ojo por un ojo, sino que nosotros estamos exigidos, estamos obligados a buscar que sea justicia, pero nuestra justicia no es vengarnos, sino que la justicia es del Señor. Él es el que se encarga de que toda justicia se llegue a dar, ¿no? Y que en este caso habían ancianos que estaban preparados para estimar cada juicio correctamente, según lo legal, basado en los testimonios de los testigos verdaderos. Y también dice que Jesús quería hacer que la ley de Dios fuese una ley que operaba bajo la gracia, bajo su gracia y su misericordia, porque como ya hemos dicho, justicia quiero, misericordia y justicia. Y en realidad nosotros debemos buscar que esa misericordia pueda ser extendida para que todos podamos venir a su trono celestial, a esa oportuna misericordia, a su consuelo, y que el Señor nos pueda redimir de nuestras maldades y que nos pueda convertir a Él. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que conviertas nuestro corazón por completo a ti y que nos ayude, Señor Jesús, a caminar en santidad. Te lo pedimos, Señor Jesús. Amén. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levantó, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Perfecto amor, inagotable, incomparable.
gracia que me levantó, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres